Crónica de criptodivisas. El parón del rally del Bitcoin y los fuertes movimientos violentos que vimos la semana pasada tras pulverizar récord tras récord dejan a la criptodivisa en un momento clave, con la incógnita de saber si las pérdidas han sido algo puntual o pasajero, si estamos o no ante el inicio de una tendencia bajista o aquí paz y después gloria, porque esto se va a ir más pronto que tarde otra vez para arriba. Abrimos nuestro espacio de criptodivisas, como siempre, con la ayuda de Jesús Pérez de Digital Asset Institute. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido este lunes. Muy buenas tardes. Hoy poquito movimiento, no nos tiene muy acostumbrados Bitcoin a estar prácticamente sin cambios. Consolidación, es la pregunta o es la respuesta que más estoy escuchando yo en las últimas horas. ¿Están consolidando las criptodivisas? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que teníamos que ver un momento en donde, lo hablábamos la semana pasada, donde el mercado consolidara un poco estas grandes subidas. Estas caídas que llegaron incluso a perder los 30.000 en Bitcoin han vuelto otra vez de alguna manera a recuperarse y fijan un poco un entorno en torno a los $35.000 para Bitcoin y Ethereum estaría a los 1.200, donde yo creo que debería el mercado de alguna manera seguir de alguna manera testeando un poco la gente que está tomando ahora mismo beneficios de esas grandes subidas con gente que se incorpora. Entonces, bueno, yo creo que es normal, las subidas no pueden ser tan verticales y yo creo que es momento de alguna manera de incorporar nueva información al mercado y ver exactamente pues si las cosas siguen siendo igual de positivas o no. Como digo, de momento sigue siendo todo bastante positivo y de hecho ahora, por ejemplo, lo que estamos viendo es que está volviendo a subir otro tipo de valores dentro del ecosistema pues que no lo habían hecho tan fuerte como era Bitcoin y Ethereum. Por ejemplo, esta semana hemos tenido una subida de uno de los competidores de Ethereum, que veníamos hablando de él, Polkadot, de un 90%. Entonces, bueno, esto se suma también a subidas de protocolos de finanzas descentralizadas, de alguna manera cogen un poco el relevo y, bueno, pues yo creo que en general los datos siguen siendo positivos y nada, seguimos viendo de alguna manera noticias positivas en torno a esto. Esta semana quizás lo que ha estado más un poco en discusión ha sido un poco ese tema legal que lleva ya a tiempo con el tema de Tether, que es la moneda estable o el dólar más potente con 25 billones, que de alguna manera han estado investigando los reguladores si realmente había o no, o está de alguna manera respaldado por esos 25 billones en bancos. Y bueno, eso se acababa esta semana y bueno, pues estábamos de alguna manera discutiendo esa duda que siempre ha existido sobre si realmente están respaldados o no, aunque bueno, todo indica pensar que sí. La semana pasada Bitcoin, tú corrígeme si me equivoco, llegó a superar los $41.000, casi $42.000. Posteriormente sufrió pues las mayores pérdidas desde marzo para después situarse en la franja entre los $35.000 y los $38.000. Ahí lo tenemos la jornada de hoy, 36.000, ligeramente por encima de los 36.000. Y JP Morgan que dice que si no supera la barrera de los 40.000, ojo, porque puede haber algún susto y alguna corrección de las gordas. Sí, hombre, en estas subidas ya hemos tenido una corrección del 30%. Generalmente las caídas de estos criptoactivos suelen estar en torno al 30-35%. Suelen ser más o menos correcciones habituales en este tipo de subidas. Y es lo que hemos visto durante muchas subidas, incluso la de 2017, incluso esta. Con lo cual entra dentro de lo normal. Yo creo que deberíamos ver un poco pues eso, cómo se consolida, si hay nuevas caídas. Pero bueno, en principio la verdad es que entra dentro de lo que cabría esperar de subidas. No olvidemos mucho cuando empezamos el programa. No llegábamos ni a superar los 20.000, estábamos en 16.000, entonces bueno, yo creo que es normal que esto suceda y bueno, yo creo sinceramente que vamos a ir siguiendo viendo más presión alcista, pero bueno, hay mucha gente que tiene muchas ganancias y hay que de alguna manera hacer un poco de caja y hacer un poco de cartera. En cualquier caso, bueno, a nivel de... Sí. No, te iba a decir que los apoyos, igual que he dicho esto de JP Morgan, ese listón que sitúa en los $40.000, también veo que Goldman Sachs dice que están pensando ya en empezar a invertir en criptoactivos, ¿eh? Bueno, lo que vamos viendo, y una de las noticias importantes también, es que grandes instituciones, hablábamos que cada año realmente de la entrada institucional. Esta semana, por ejemplo, nos despertábamos con Goldman Sachs, que dice que va a entrar también en tema de cripto con custodia. Estamos viendo que todo este tipo de entrada de momento institucional y de grandes instituciones como BVA también son servicios para custodia de criptoactivos. Es decir, que es como la base, de alguna manera, para poder habilitar a sus clientes
el poder tener criptoactivos. Con lo cual, bueno, esto nos hace pensar que si van a habilitar, por ejemplo, Goldman Sachs, un servicio de custodia, lo normal será que tengan clientes y que de alguna manera haya todavía más interés, porque hasta ahora no tenían estos servicios, y hay que recordar que no tenían la capacidad de dar esa custodia a los clientes que los estaban demandando. Bueno, pues si te parece, Jesús, nos ponemos manos a la obra, miramos un poquito el aspecto técnico de Bitcoin, Ethereum, y si Gisela Turacini de Black Bear nos quiere comentar alguna cuestión más, pues adelante. Hola, Gisela, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando, Jesús, ¿cómo estáis? Bueno, aquí un poquito pendientes, todo muy tranquilo, le decía yo a Jesús. Lo que pasa es que aquí, claro, el movimiento de repente puede ser tremendo, ¿no? Ahora mismo cuéntanos un poquito qué es lo que le dicen los gráficos, cómo hay que manejarse con Bitcoin. Bueno, Fernando, pues como bien dices, hemos abierto gráficos. Vamos a mirar las dos criptos, si os parece bien. Recordaréis que ya comentamos hace algunos meses, aquí particularmente en Intereconomía hace unas pocas semanas, que el Bitcoin tenía una disponibilidad alcista bastante importante. La vimos romper su zona de anteriores máximos en los 20.000 y en ese sentido íbamos detrás, ¿no? Pues tras romper esa zona anterior de máximos, yo creo que nos ha dado un nuevo tramo en tendencia hacia los $42.000, como podemos ver en el gráfico. Yo creo que es un nivel que por ahora está frenando un poquito la cotización con un patrón que vemos técnico rectangular, ¿no? Aquí se aprecia claramente al graficar, si los oyentes están graficando lo verán, y estos patrones la verdad que suelen ser peligrosos, puesto que si vemos un triángulo rectángulo es siempre una pauta de volatilidad. Este tipo de pautas se hace de máximos decrecientes y máximos crecientes. Por lo tanto, ¿qué vemos? Incertidumbre. En estos patrones suele ser bastante típico que se vea incerteza, ¿no? Uh-huh. Y si bien te diría que suelen ser patrones de continuación, son muchas las veces que se convierten en pautas de cambio de tendencia. Así que mucho cuidado por aquí, pero en este sentido es muy importante evaluar los niveles de soportes o resistencias de este patrón, ¿no? Puesto que en función de dónde se produzca la ruptura, vamos a ver si el Bitcoin continúa en busca de los 50.000 o bien agota este movimiento que os decía, ¿no? Por abajo tenemos 34.000 como soporte, es el clave para nosotros, ¿no? Puesto que te diría que perder este nivel nos confirmaría una estructura de vuelta bajista con objetivo, pues os diría potencial incluso hasta la zona de arranque de los 20.000 que os decía en un inicio, ¿no? Uh-huh. Aquí hay que contemplar siempre, os diría que la euforia bursátil del Bitcoin es muy especulativa, como sabéis, ¿no? Y si bien es cierto que la tecnología de las criptos, como decíais, tiene mucho potencial, los riesgos son muy amplios, ¿no? Hay que recordar que cuando invirtamos, ¿no? Porque decía Fernando, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Hay que recordar un poquito que invertir en criptos es invertir en algo de riesgo, pero con muchísima proyección, ¿no? Acordados de la burbuja.com, nos trajo Google, Amazon, Facebook, pero antes de llegar las tres gigantes quebraron miles por el camino, ¿no? Por lo tanto, tiempo al tiempo, que es amigo de los buenos negocios, y a ver dónde nos posicionamos. Pero esos serían los niveles para el Bitcoin en este caso, ¿no? Uh-huh. Más. Si queréis miramos el Ethereum también. Claro, vamos allá. Lo vemos por aquí, lo vemos que aquí ha tenido un comportamiento bastante fuerte también, subidas de los $500 a los 1.350 nada menos, ¿no? Os diría en este caso que la pauta aquí es más alcista que la del Bitcoin, ¿no? Puesto que aquí sí que apreciamos que la cotización está parada justo en las zonas resistencias, ¿no? Lo que nos hace, ¿cómo te diría? Ver un activo que cotiza con fuerza relativa versus sus comparables, es decir, algo positivo, y que nos podría anticipar lo que suceda a corto plazo. Nos gusta en este sentido un poquito más, ¿no? Si se consolida por encima de los 1.300, aquí sí que podríamos ver un nuevo tramo alcista y tal vez pensar en que el Bitcoin irá detrás, ¿no? En ese sentido, así que un poquito más de verticalidad tenemos en este aspecto. Podríamos ver un nuevo tramo alcista y tal vez lo que os comentaba, teniendo en cuenta una cosa, que estos patrones son muy interesantes de analizar en su conjunto, pero es complicado entender el valor intrínseco de algo nuevo. Para nosotros las criptos son algo nuevo y lo único que nos queda es pensar en el precio, que es lo que tenemos delante, y de una manera muy tácita, te diría, ¿no, Fernando? Por abajo pues tenemos soporte en 1.050, ese es el nivel clave, puesto que si el Ethereum rompe a la baja este nivel, lo mejor será no estar largo de esta cripto. Pero bueno, a niveles globales os diría, seguimos teniendo verticalidad, pero hay que tener muy en cuenta la parte que te decía del precio, porque al fin y al cabo es lo más certero que podemos tener en este tipo de activos, que hay mucha especulación detrás. ¿Es más difícil o más complicado operar con criptodivisas que otros activos, Gisela, que sí que sabemos que tiene un valor intrínseco, aunque tampoco no lo vayamos a creer, no es palabra de Dios, aquí el balance de un libro, el valor contable no lo tenemos que tragar, pero ese valor intrínseco, ¿no? Que, por ejemplo, hoy también leía las declaraciones de un alto responsable de AXA, de la aseguradora, decía eso, que todavía no nos metemos hasta adentro, hasta a fondo con el tema de las criptodivisas por eso, porque no vemos que haya un valor intrínseco detrás de esta tecnología.
Totalmente. Piensa, Fernando, que nosotros, las entidades reguladas, tenemos que tener pues muy en cuenta estos parámetros, ¿no? Más o menos difícil, depende de tu tipo de trading. Para nosotros, la verdad es que si gestionamos los riesgos, cualquier activo, o en este caso cualquier criptodivisa, podría ser válida, pero siempre que tengamos algo muy en cuenta, ¿no? Que yo creo que todos debemos comprender que incluso la propia expectativa que han creado las criptos es en sí misma un problema y un riesgo, ¿no? Yo siempre mantengo que satisfacción es igual a percepción menos expectativas, ¿no? Por lo tanto, las burbujas siempre se han creado del autoconvencimiento y de la negación. Hay que tener, no quiero decir que sea una burbuja ni muchísimo menos, pero hay que tener en cuenta que esto puede pasar. Por lo tanto, es más difícil en cuanto a la percepción psicológica, ¿no? Yo creo que la obviedad en este caso nos enseña que en tanta expectativa por algo nuevo es sinónimo de riesgo, y una de las etapas de la burbuja se crea siempre desde el descubrimiento de algo nuevo, como decíamos, ¿no? El caso de las criptos tiene muchos riesgos, como decíamos, el regulatorio principalmente, y las propias autoridades monetarias ya hablan de crear su propia divisa digital. Por ejemplo, el propio Rubin ya explica que el Bitcoin no tiene valor intrínseco para él, algo que no debería, para mí, pasar desapercibido, ¿no? En Black Bear estamos convencidos del futuro, de la tecnología blockchain en general, y estamos en un proceso alcista de precios más parecidos a las .com que a la fiebre de los tulipanes. Alguna vez lo hemos comentado aquí contigo, este suceso, pero te diría que al fin y al cabo los tulipanes no tenían valor intrínseco. En cambio, la tecnología de las criptos yo creo que ha venido para crear una auténtica revolución en los medios de pago, y es indiscutible e imparable, como en su día lo fue Internet, ¿no? Pero te vuelvo a decir, ¿no? A largo plazo tenemos tiempo de ir valorando esta revolución, pero en estos momentos estamos delante de un mercado muy volátil, tremendamente especulativo, por lo que únicamente recomendable para inversores profesionales, no con mucha experiencia del trading profesional y con un porcentaje muy reducido de su capital en caso de querer entrar. Por lo tanto, si te he contestado, Fernando, más o menos difícil. Sí. Yo creo que perfectamente. Yo creo que sí también. Creo que además son cosas que necesitamos hoy, claro que sí. Gisela Turacini, Black Bear, muchísimas gracias. Cuídate mucho y un fuerte abrazo. A vosotros, igualmente. Jesús, si hay algo que no te haya parecido bien o te ha parecido fenomenal, estupendo. Oye, por cierto, Jesús, la tasa Tobin aquí no afecta, ¿no? Aquí no afecta. No afecta. Acerca de, nosotros de hecho es realmente un reto el tema del valor intrínseco. O sea, yo creo que cuando se habla de cripto es como una tecnología, o sea que luego encima de eso hay mucho tipo de activo, y nosotros sí que intentamos valorar intrínsecamente y creemos que muchos tienen valor intrínseco, aunque es cierto que es un reto por la tecnología o de alguna manera los estados iniciales de este tipo de proyectos. Pero bueno, nosotros sí que estamos dando valoraciones y sí que pensamos que el valor intrínseco lo venimos defendiendo hace 2 años, que sí que realmente se puede explicar este tipo de activos como valores. Y luego un poco por completarte un poco, sacábamos justo hace poco una guía, de actividad en España de cripto, esta semana, donde ya hablamos de casi más de 300 millones de facturación en empresas cripto, que ya suman 126 empresas las que están operando aquí en España. Y bueno, fíjate ahora mismo hay ciudades como Miami, donde el alcalde ya ha dicho que una parte de la tesorería puede llegar a estar en Bitcoin, más que nada como un reclamo para intentar posicionarse como una ciudad que atraiga la tecnología o este tipo de empresas, cosa que aquí pues nos da envidia, porque este tipo en Madrid, donde realmente pues no están haciendo este tipo de apuesta, que es una apuesta arriesgada, pero desde luego creo que cada vez más va a haber muchas ciudades que van a intentar atraer este tipo de empresas y bueno, de hecho en España, pese a de momento a día de hoy el veto o el intentar no hablar de ello, e incluso con eso se está desarrollando una industria muy potente, como digo, superando ya los 300 millones y ya casi 1.200 personas trabajando. 2021 va a ser sin duda un año clave, decisivo para el Bitcoin y otras criptodivisas, para que se consolide. Nosotros, por lo menos, somos fervientes creyentes en esta nueva tecnología. Jesús Pérez, Digital Asset Institute, un placer, muchas gracias, cuídate mucho, a trabajar y el próximo lunes volvemos a hablar. Un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta Crónica de criptodivisas.